coronavirus han sido descritos desde la virología por hace ya muchos años. El nombre de coronavirus lo recibieron porque en las imágenes que se podían observar de ellos en la microscopía electrónica simulaban un poco la corona del Sol, que es algo como lo que ven acá en una imagen real. Es una imagen tomada de la NASA de hace 2 meses y en una imagen un poco más esquemática y nos permite hacernos como una idea mejor de que sí podría haber algún grado de similitud entre esa corona del Sol y los coronavirus. Sin embargo, como les decía, hay muchos coronavirus, varios de ellos potencialmente pueden infectar al ser humano y potencialmente pueden causar manifestaciones severas, sobre todo asociadas a trastornos respiratorios. Pero vamos a ver cómo esos trastornos respiratorios secundariamente o paralelamente, que es una duda que está un poco activa también en ese tema, pueden cómo los virus pueden generar entonces manifestaciones respiratorias y neurológicas de forma paralela o de forma secundaria. Hay varios coronavirus que son relativamente conocidos, como el coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente, como el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, y hay uno particularmente que es el nuevo, que es bastante similar, con una homología a este coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, con una homología alrededor de los 79.5%. Es decir, son bastante similares y por eso se conoce como el nuevo coronavirus, y entonces el término que se le acuñó desde el 11 de febrero de este año fue el de SARS-CoV-2, que es el término específicamente para el virus, y el término específico para la enfermedad asociada a ese virus sería COVID-19, que sería Coronavirus Disease 19, que es lo que permite entonces entender que hay un virus, insisto, que genera manifestaciones, y las manifestaciones asociadas al virus se conocen bajo el nombre de COVID-19. Vamos a hablar entonces específicamente de algunas particularidades del virus y también vamos a hablar de algunas particularidades de la enfermedad precisamente. Fue descubierta entonces, o no fue descubierta, inició la transmisión activa desde diciembre en Wuhan, parece ser que en los mercados húmedos de Wuhan en China, y allí parece ser que el transmisor es el murciélago, por la homología precisamente del coronavirus del murciélago con este coronavirus. Hay una homología, una similitud alrededor del 96%, es decir, son bastante parecidos, y es por eso que esa es la hipótesis que hasta el momento mejor soporta el origen de este virus. En marzo fue declarado como pandemia y todo ha ido, por supuesto, bastante rápido y todo ha cambiado enormemente la forma en la que nos comunicamos, e incluso ya hay un museo dedicado al arte relacionado con el nuevo coronavirus. Yo siempre en las clases les menciono que el arte nos permite entender muchas cosas asociadas a la neurociencia y asociadas a la expresión del sistema nervioso, y por eso también aquí les voy a compartir un poco algunas imágenes que verán en la esquina inferior derecha sobre lo que está haciendo específicamente ese museo. Tiene una cuenta en Instagram que la pueden visitar, está por acá también escrita, y me parece interesante también, insisto, ligar un poco esas expresiones artísticas a algunos aspectos ya muy de la ciencia positiva como la conocemos. El nuevo coronavirus, entonces, SARS-CoV-2, puede generar manifestaciones en múltiples órganos y al final puede generar entonces una falla, lo que se conoce como una falla multiorgánica. Esas alteraciones pueden ser particulares en órganos específicos. Vamos a hablar de algunas alteraciones en algunos órganos, no alcanzamos por supuesto a hablar de todos los órganos, y vamos a hacer un énfasis especial en pulmones, en corazón y por supuesto en sistema nervioso. Una de las primeras, o la principal mejor vía de entrada de este coronavirus al cuerpo humano es a través de las vías respiratorias, y descendiendo hasta las vías respiratorias inferiores y llegando hasta los alvéolos, donde puede ingresar entonces a la sangre y generar un estado de viremia. Cuando este coronavirus entonces coloniza específicamente los pulmones, puede generar alteraciones relacionadas con el intercambio gaseoso, dificultades enormes en ese intercambio gaseoso,
ya vamos a ver que específicamente interactuando con una enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina, y la mayoría de manifestaciones iniciales asociadas a este coronavirus están relacionadas sobre todo con las manifestaciones respiratorias, principalmente tos seca y dificultad respiratoria. Entonces los pulmones, por supuesto, son órganos esenciales dentro de las manifestaciones clínicas y la fisiopatología de COVID-19. Cuando el coronavirus ingresa a la sangre, puede ya colonizar muchos órganos. Se ha visto entonces que puede entrar activamente al hígado y una buena proporción, hasta la mitad de los pacientes que están hospitalizados por COVID-19 tienen una elevación de las enzimas hepáticas, lo que demuestra que hay efectivamente una alteración en el funcionamiento hepático. No se sabe, eso sí, si es porque se está generando un mecanismo inflamatorio generalizado por la tormenta de citoquinas o si más bien es por una alteración directa y una interacción directa del virus con las células hepáticas, y es algo que también se está discutiendo activamente. Puede dirigirse también hacia los riñones y lo mismo, la falla, se puede llegar a una falla renal, pero esta falla renal puede darse de forma primaria por una interacción con el virus o de forma secundaria por un estado proinflamatorio generado por esta infección. Se han encontrado una gran cantidad de receptores de la enzima convertidora de angiotensina, sobre todo en el tracto gastrointestinal bajo, y por eso también esa región del tracto gastrointestinal está ampliamente colonizada, puede ser ampliamente invadida por el virus, y pueden haber entonces manifestaciones asociadas a síndromes intestinales bajos. La manifestación esencial sería, en ese caso, diarrea. Pueden aparecer también alteraciones y son relativamente comunes, sobre todo en aquellos pacientes que tengan otras enfermedades de base, y esas alteraciones se pueden dar principalmente en corazón, en vasos sanguíneos. Hay una amplia cantidad, ya lo vamos a ver, de receptores en el miocardio, y esa interacción con estos receptores en el miocardio también altera la quinesis normal miocárdica, lo que genera alteraciones cardiovasculares secundarias que las vamos a tocar también de forma muy rápida en un momento. La nariz y las cavidades nasales en particular son estructuras que están llamando mucho la atención en este momento en cuanto a el rol de las cavidades nasales, y no tanto de las cavidades nasales en general, sino del neuroepitelio en particular, que es el epitelio nervioso que posee receptores para el olfato. Al parecer, el virus entonces puede colonizar receptores también del neuroepitelio, puede migrar a través del sistema nervioso, lo que se conoce con una propiedad de neurotropismo, y a través de esa propiedad de neurotropismo, este coronavirus puede ingresar al sistema nervioso, y al parecer hasta este momento es la vía principal de ingreso del coronavirus al sistema nervioso y de las manifestaciones asociadas a alteraciones o lesiones dentro de ese sistema nervioso. Entonces, de esta vía también vamos a hablar de algunos detalles muy particulares, y finalmente hablaremos de el cerebro, específicamente de alguna predilección que tiene el coronavirus por algunas regiones particulares del cerebro, sobre todo en algunas regiones de la corteza y del encéfalo en general, específicamente dentro del tronco encefálico. Parece ser que el coronavirus puede colonizar también, este nuevo coronavirus puede colonizar activamente regiones del tronco encefálico, específicamente el núcleo del tracto solitario, el núcleo ambiguo, que son regiones específicas del tronco encefálico que están regulando la actividad del sistema respiratorio. Entonces, allí habría otro mecanismo a través del cual se podrían estar generando alteraciones respiratorias, pero en ese caso de forma secundaria, primero alterando el funcionamiento normal dentro del sistema nervioso. Esto es como un resumen entonces de lo que vamos a ir viendo, pero vamos a hablar, como les decía, en particular de sistema cardiovascular, de cavidad nasal y de encéfalo en general. Cuando hablamos de las manifestaciones cardíacas, lo que podemos encontrar es que el coronavirus
puede interactuar con la enzima convertidora de angiotensina que está presente en casi en todo el miocardio, y la interacción con el miocardio específicamente puede generar entonces alteraciones específicas en la motilidad cardíaca, pero también puede interactuar con el sistema coronario, es decir, con los vasos sanguíneos que le brindan y le aportan irrigación al tejido cardíaco, y esa interacción también puede generar finalmente un daño microvascular cardíaco. Entonces, hay múltiples alteraciones que aquí las ven un poco resumidas. No quiero, digamos que ser muy detallada en estas partes porque me interesa al final hacer algunas preguntas más específicas relacionadas con esto, pero esencialmente, como decía, hay una interacción entre este coronavirus y la enzima convertidora de angiotensina. Esa interacción se da directamente en el músculo cardíaco y se da directamente en los vasos sanguíneos, lo que secundariamente provoca una lesión miocárdica y secundariamente también provoca un daño microvascular. Todo lleva finalmente a una alteración en la adecuada llegada de sangre a todos los tejidos del corazón, lo que finalmente puede provocar entonces una lesión cardíaca aguda. Como para que lo veamos un poco de forma más interactiva, voy a compartir en este caso un video precisamente donde se muestran las alteraciones que se dan en la motilidad cardíaca asociadas al nuevo coronavirus. Y por aquí vemos entonces un video de resonancia magnética cardíaca. Específicamente ese video nos permite ver la integridad, pero además la motilidad del corazón. Entonces por acá vemos los atrios, vemos los ventrículos y vemos cómo hay una disinesia biventricular, es decir, esencialmente estos dos ventrículos no se están contrayendo como deberían, y entonces hay una alteración en un aspecto funcional del corazón que se conoce como la fracción de eyección. Estamos alterando entonces la capacidad que tiene el corazón de eyectar la sangre a través de los vasos sanguíneos, y secundariamente estamos alterando la capacidad de esos vasos sanguíneos de transmitir la sangre hacia todos los tejidos. Entonces estamos alterando en ese caso la irrigación final de gran parte de los tejidos del cuerpo humano. Esa sería, digamos, una de las principales alteraciones que se ha encontrado con los coronavirus, hablando entonces de las manifestaciones coronarias. Muy bien, como mencionaba al principio, debemos tener en cuenta que el coronavirus puede entonces ingresar al cuerpo humano a través de dos rutas que ya están bastante bien establecidas. Esas dos rutas pueden ser, por un lado, el nuevo coronavirus puede ingresar a través de las vías respiratorias. Inicialmente pasa, por supuesto, por las vías respiratorias superiores, pero específicamente tienen una predilección por las vías respiratorias inferiores. Eso es un poco diferente al otro coronavirus, al SARS-CoV. El otro coronavirus, el primero que apareció, tiene predilección, o mejor, sus manifestaciones son mucho más intensas en las vías aéreas superiores. De allí que los síntomas sean mucho más intensos en términos de congestión nasal, de dolor faríngeo y de manifestaciones en general superiores de la vía aérea. Con este nuevo coronavirus, que es el SARS-CoV-2, las manifestaciones sobre todo se dan en vías aéreas inferiores, y por eso es mucho más frecuente la tos seca y la dificultad respiratoria. Eso sería entonces una vía específica a través de la cual el coronavirus puede ingresar al cuerpo humano. Pero hay otra vía que está siendo, como les mencionaba al principio, ampliamente estudiada, y esa vía es a través de la cavidad nasal, el epitelio, el neuroepitelio olfatorio y finalmente el sistema nervioso. Esto lo vamos a profundizar un poco más para entender cómo se da esa migración del coronavirus, cómo ocurre, para repasar algunas cosas de transporte molecular del sistema nervioso que me parecen importantes para terminar de entender cómo se da esa interacción entre el virus
y el sistema nervioso. Entonces, por ahora tenemos dos rutas bastante claras y establecidas de ese nuevo coronavirus para generar las manifestaciones que puede generar. Como les mencionaba, el coronavirus interactúa esencialmente con la enzima convertidora de angiotensina, que es una proteína de membrana, y con esta interacción, a través de esta interacción, el virus puede ingresar a las células para poder desarrollar toda su maquinaria, para poder utilizar toda la maquinaria celular y continuar con la replicación. Particularmente, el coronavirus puede entonces ingresar a la sangre, causando una viremia, puede afectar corazón, pulmones, riñones, vejiga, testículos, y hay otros varios órganos donde también se han encontrado, como les mencionaba, en el tracto gastrointestinal bajo y en el hígado. Pero específicamente ese coronavirus también interactúa con el tejido nervioso, e interactúa con el tejido nervioso tanto con neuronas como con células gliales. Y eso es bastante interesante porque entonces no solamente se están afectando las neuronas, las células más conocidas del sistema nervioso, sino también todas las otras células que le brindan soporte, nutrición, protección a ese tejido neuronal, que serían las células gliales. Además, también interactúa con la neuroglía, con la microglía, perdón, que hace parte de las células del sistema inmune, del sistema nervioso, y entonces allí ya estamos hablando que puede generar también alteraciones y perturbaciones en los mecanismos inflamatorios y de defensa que tiene el sistema nervioso. Entonces es importante, repito, mencionar que este coronavirus puede interactuar con las neuronas, puede interactuar con las células de la glía, porque además hay receptores de la enzima convertidora de angiotensina presentes en ambos tipos celulares. La interacción se da sobre todo en un tipo, estas son las espículas del coronavirus, que son las que le dan como sus características más distintivas. Esas espículas, sobre todo la espícula S1, interacciona directamente con la enzima convertidora de angiotensina, permitiendo entonces luego, como mencionaba, el ingreso del virus a las células. Y a través de esa interacción se da una serie de mecanismos fisiopatológicos que vamos a mencionar también brevemente. Entonces aquí estamos viendo la interacción precisamente entre las espinas del coronavirus, las espículas, perdón, del coronavirus, específicamente la espícula S1, y cómo esta espícula interacciona con la enzima convertidora de angiotensina, que es un receptor en la superficie de esta neurona. Esto, por supuesto, es una imagen muy esquemática, pero lo que quiero que vayamos teniendo en cuenta hasta acá para llevar el hilo es que ese coronavirus puede ingresar por vías respiratorias inferiores, pero también puede ingresar por la cavidad nasal, y que el ingreso por la cavidad nasal es lo que explica las manifestaciones neurológicas. Ese ingreso a través de la cavidad nasal permite luego que el coronavirus interactúe con las neuronas, específicamente interactúan las espículas S1 con la enzima convertidora de angiotensina presente tanto en las neuronas como en las células de la glía. Entonces, para recordarlo un poco, acá tenemos la cavidad nasal. Esa cavidad nasal tiene varias regiones. Estamos viendo esencialmente las conchas nasales por acá y los sitios por donde se distribuye el aire para pasar posteriormente hacia vías respiratorias inferiores. Pero particularmente en esa cavidad nasal tenemos en la región superior, en el tercio superior, un epitelio que es el neuroepitelio olfatorio. Esencialmente es el epitelio que permite alojar receptores para captar todas las sustancias odoríferas del medio, para hacer una transducción de esa señal y convertir en ese caso una señal química en un potencial de acción que va a viajar por el sistema nervioso. Eso, digamos que es un repaso así muy rápido de algunos aspectos neurofisiológicos. Lo importante acá es que este virus puede interactuar también con receptores dentro del neuroepitelio, y esa interacción permite que el virus ingrese a ese tejido nervioso y que migre por el tejido nervioso para secundariamente colonizar otras regiones
de ese tejido nervioso. Particularmente coloniza en gran medida regiones relacionadas con el tronco encefálico, sobre todo en el puente, y muy específicamente en la médula oblonga. Entonces, claro, ya se han hecho estudios con otros coronavirus y se están haciendo estudios con este coronavirus específicamente para intentar estudiar cómo se da la interacción entre el virus y el tejido nervioso para finalmente generar las manifestaciones que genera. Desde la emergencia del virus y también incluso con el coronavirus previo, surgieron múltiples reportes de manifestaciones clínicas relacionadas con alteraciones en el olfato. Es decir, al parecer hay muchos pacientes cuyo espectro clínico incluye la presencia de alteraciones con el olfato, sobre todo de hiposmia y de anosmia, es decir, con una disminución o con una pérdida en la capacidad de la sensación o de la sensibilidad del olfato. Ese reporte llevó entonces secundariamente a intentar investigar y estudiar las relaciones entre el virus y el sistema olfatorio. Inicialmente los reportes y los estudios se han hecho en ratones, específicamente tratando, o mejor, inoculando el virus a la cavidad nasal, para luego tratar de estudiar cómo interactúa el virus en el neuroepitelio olfatorio y luego cómo interactúa el virus en el resto del sistema nervioso. Lo que se ha encontrado, lo que ven acá en tinciones fluorescentes, es precisamente la presencia del virus dentro del epitelio olfatorio. Es decir, esta es la cavidad nasal del ratón. Dentro de esa cavidad nasal específicamente hay una región también que corresponde al neuroepitelio. Y si amplificamos un poco más ese neuroepitelio, vamos a ver algo como esto, que es precisamente la imagen que nos permite establecer dónde se aloja el virus y dónde está interactuando el virus con ese neuroepitelio. Secundariamente se hizo rastreo, entonces se le hizo seguimiento al virus a lo largo del resto del sistema nervioso, y lo que se vio es que ese virus, como lo ven, después de ingresar por el epitelio olfatorio, coloniza gran parte del resto del encéfalo y llega finalmente hasta el tronco encefálico. Me parece que una buena parte de las manifestaciones clínicas asociadas a este virus, sobre todo las manifestaciones neurológicas, estarían muy relacionadas con esa invasión sobre el tronco encefálico, una estructura que recordemos que cumple funciones de soporte vital para el adecuado funcionamiento en general del cuerpo humano, y vamos a hablar de algunas cosas también de esto. Entonces, este estudio lo que permitió identificar es que efectivamente los coronavirus tenían neurotropismo. Primer punto. Segundo, que ese neurotropismo se daba a través de la interacción entre el virus y el neuroepitelio olfatorio. Y tercer punto, que el virus no solamente tenía la capacidad de colonizar esas vías olfatorias, sino que finalmente podía afectar regiones centrales como la corteza cerebral, como el diencéfalo y específicamente el tronco encefálico. Ese estudio entonces permitió vincular, insisto, el virus con sus propiedades neurotrópicas. Efectivamente, también se ha visto que los pacientes que han tenido el nuevo coronavirus, han estado en contacto con el nuevo coronavirus y han desarrollado la enfermedad, también presentan alteraciones estructurales en la cavidad nasal y específicamente en la porción más superior de esa cavidad nasal. Hay un aumento sobre todo en la secreción de fluidos en esa parte más superior, hecho que no se ve en las partes más inferiores, como lo ven acá. Es decir, estas regiones están mucho más congestionadas, están mucho más obstruidas en comparación con regiones más inferiores de la cavidad nasal. Lo que permite también empezar a hacer entonces un poco más de vínculos entre el virus y las manifestaciones relacionadas con el sistema olfatorio. Esta obstrucción también que genera allí estaría muy relacionada precisamente con las manifestaciones de hiposmia y de anosmia que pueden presentar los pacientes.
y eso también indirectamente está indicando que es un sitio de mayor interacción del virus en comparación con las otras regiones de la cavidad nasal. Lo mismo lo estamos observando acá. Esta sería la cavidad nasal, esta es la concha nasal inferior, esta es la concha nasal media, esta sería la concha nasal superior. Por acá estamos viendo los senos perinasales y estamos viendo esencialmente hacia el conducto nasal superior o meato nasal superior, un mayor compromiso de esa región en los pacientes que tienen COVID-19. Entonces, los estudios han permitido ya entender eso, y los estudios lo que están buscando establecer es cuál es el rol de esta interacción entre el sistema olfatorio y el resto del sistema nervioso, y cómo el virus está interactuando con el sistema inmune dentro de ese tejido nervioso. Entonces, los estudios están intentando establecer cómo el tejido nervioso está intentando protegerse de este virus a través, por supuesto, de una serie de mecanismos de señalización celular y molecular para aumentar la respuesta inflamatoria y sobre todo para proteger, por supuesto, el tejido neuronal. El ingreso al tejido nervioso parece ser que también podría ser a través de vías o de tejido o a través de vía sanguínea, atravesando la barrera hematoencefálica. Sin embargo, esta interacción entre barrera hematoencefálica y virus todavía está por discutirse. Lo mismo que está en discusión la presencia del virus de forma activa en el líquido encefaloespinal o cefalorraquídeo. Son aspectos que todavía quedan por responder. Entonces, la interacción específica entre el virus y la barrera hematoencefálica para saber si hay un paso activo del virus hacia el tejido nervioso a través de esa vía, a través de la barrera hematoencefálica, parece ser que sí, pero no se ha establecido el rol de ese paso, o si solamente el rol fundamental lo juega ese paso desde el tejido nervioso, específicamente a través del sistema olfatorio. Entonces, por supuesto que cuando el virus va a interactuar con el tejido nervioso... ¿Alguien preguntó algo? Ok, entonces los estudios están, como decía, intentando explicar cómo la interacción entre las células ya del sistema nervioso, neuronas, células de la glía y el virus, y cómo se está dando la respuesta inflamatoria, que podría ser también, se podría dar también de forma exagerada, lo que podría secundariamente llevar a una encefalitis, es decir, a una inflamación generalizada del sistema nervioso, lo que provoca también múltiples alteraciones dentro de ese sistema. Esa sería entonces una interacción que es bastante importante en cuanto a interacción virus-sistema nervioso. Pero hay otra parte de la interacción que también es muy importante, y no es solamente a través del sistema olfatorio. Lo que se ha encontrado es que el virus y los coronavirus en general no solamente interactúan con el sistema olfatorio, sino que también interactúan con otros nervios dentro del resto de tejido respiratorio. Entonces, la interacción se da no solo, insisto, con el nervio olfatorio, sino que también ocurre con el nervio vago y con el nervio glosofaríngeo. Estos dos últimos están íntimamente relacionados con funciones dentro del sistema respiratorio, y este nuevo virus puede entonces colonizar lo mismo los receptores de estos nervios, que son esencialmente quimiorreceptores y mecanorreceptores. Es decir, hay receptores específicos para captar cuerpos extraños, por ejemplo, como en el caso de mecanorreceptores, o para captar la concentración de algunas moléculas específicas en el caso de los quimiorreceptores. Estos receptores captan esa información y luego la transmiten por el nervio vago o por el nervio glosofaríngeo y la distribuyen hacia el tejido nervioso, particularmente el tronco encefálico. Ese sería como el fundamento morfológico de la inervación del vago y del glosofaríngeo. Insisto, captan la información a través de mecanorreceptores y quimiorreceptores
dentro del tejido nervioso y luego esa información se transmite por los nervios de forma aferente, en ese caso de forma ascendente, para ingresar al tronco encefálico. Y esa sería la segunda vía nerviosa a través de la cual el virus puede finalmente colonizar también ese sistema nervioso, y es una vía que también se está estudiando ampliamente, sobre todo porque, como les mencionaba, a diferencia del otro coronavirus del SARS-CoV, este SARS-CoV-2 tiene unas mayores repercusiones y tiene una mayor interacción con el tracto respiratorio bajo. Por eso esa interacción entre el nervio vago, sobre todo, y coronavirus a lo largo de ese tracto respiratorio está llamando ampliamente a la investigación en este campo. ¿Cómo? Ahora la pregunta es, para que vayamos un poco a cosas muy específicas, pero ¿cómo finalmente el virus puede migrar a través del tejido nervioso para finalmente colonizar estructuras centrales? Entonces hay algunas proteínas de transporte molecular que son proteínas que están ancladas a microtúbulos dentro de las fibras nerviosas. Esas proteínas de transporte molecular son esencialmente las dineínas y las quinesinas. Esas dineínas y quinesinas, como su nombre nos lo indica, permiten entonces el transporte de moléculas de un sitio a otro. Pues bien, el coronavirus se vale de este mecanismo de transporte molecular para transmitir o para mejor pasar de un sitio a otro. En ese caso, para migrar desde regiones periféricas en ese tejido nervioso hasta estructuras más centrales, sobre todo hasta el tronco encefálico, como yo les mencionaba. Y aquí vemos ya algunas imágenes un poco interactivas, como para que nos imaginemos cómo funcionan las quinesinas y las dineínas a través de esos microtúbulos y cómo esas proteínas de transporte molecular pueden coger entonces, o mejor, pueden tomar una molécula y transportar esa molécula de una región a otra. Es de este mecanismo específicamente del que se vale este virus para poder desarrollar todos sus mecanismos neurotrópicos y para poder entonces migrar de la periferia al centro de ese sistema nervioso. Y acá también nos vemos como para resumir esas interacciones periféricas. Entonces, si vamos resumiéndolo más o menos como para que nos quede un poco claro, hemos hablado de interacciones con el tejido nervioso en el neuroepitelio olfatorio para migrar finalmente, para que el virus finalmente migre a través del nervio olfatorio y luego colonice regiones centrales del sistema nervioso. La otra interacción es a través del nervio vago y del nervio glosofaríngeo, sobre todo a través de mecanorreceptores y quimioreceptores, que se encuentran en el tracto respiratorio bajo principalmente. El coronavirus va a colonizar estos receptores, va a migrar a través del tejido nervioso y finalmente va a llegar entonces a centros superiores. ¿Qué es lo interesante acá? Que cuando llega a centros superiores también tiene una predilección por esos centros superiores. Entonces, en particular, tiene una predilección por tronco encefálico, que es la estructura que vemos acá. Pero no solo eso, no es solamente una predilección general por el tronco encefálico, sino una predilección particular por algunos núcleos dentro del tronco encefálico, y acá está un poco también lo llamativo de la infección asociada a este coronavirus, y es que este virus puede colonizar específicamente, o no específicamente, pero sí en una mayor medida, núcleos como el núcleo solitario y el núcleo ambiguo dentro del tronco encefálico. Precisamente, ¿por qué? Porque el núcleo solitario es el que recibe aferencias de estos mecanorreceptores y de esos quimiorreceptores presentes en el tracto respiratorio bajo. Entonces, digamos que hasta ahí podría estar bastante claro el vínculo. Hay una aferencia entre el nervio vago y ese núcleo solitario, y entonces el virus, a través de los mecanismos neurotrópicos que vimos, valiéndose del transporte molecular celular, finalmente permite, el virus coloniza el núcleo solitario, pero el virus también puede colonizar otro núcleo que lo vemos por acá, que es el núcleo ambiguo. Decía que el núcleo
del tracto solitario recibe entonces aferencias de quimiorreceptores y mecanorreceptores que ya mencionamos en el tracto respiratorio bajo. Pero estos dos núcleos también envían eferencias. Esas eferencias las envían al músculo liso bronquial, las envían a las glándulas y las envían a los vasos sanguíneos del tracto respiratorio. Entonces, con esas eferencias, es decir, con esa transmisión de la información a ese músculo liso bronquial, a las glándulas y a ese tejido vascular, controla también la funcionalidad de esas estructuras, esa funcionalidad esencialmente parasimpática. ¿Qué se ha encontrado entonces? Que este virus, a través de la colonización específicamente del tracto solitario y del núcleo ambiguo, puede alterar desde una mediación superior el funcionamiento adecuado del sistema respiratorio. Lo que quiero que integremos acá es que finalmente los síntomas respiratorios y las manifestaciones finalmente graves respiratorias que pueden presentar los pacientes que desarrollen esta enfermedad asociada a este coronavirus, esas manifestaciones se pueden dar también de forma secundaria, pueden ser incluso perpetuadas por la colonización del virus sobre el tejido nervioso. Y eso es un poco también lo que explica precisamente este estudio. Este estudio intentó explorar el rol de la neuroinvasión de este nuevo virus en relación con las alteraciones respiratorias que pueden presentar los pacientes. Y lo que encontró fue precisamente, insisto, que a través de una colonización central, una invasión central del núcleo del tracto solitario, del núcleo ambiguo y de algunas otras regiones del sistema nervioso, se pueden desarrollar alteraciones secundarias en el funcionamiento normal de ese tejido nervioso. Esa sería como la relación entonces entre el virus, el tejido nervioso y las manifestaciones respiratorias secundarias asociadas a esa colonización del virus o invasión del virus sobre ese tejido nervioso. Sin embargo, hasta acá nos quedaríamos muy cortos. Eso lo que hemos visto y ya estoy terminando. De todas maneras, no, digamos que nos quedaríamos muy cortos en la explicación de toda la fisiopatología del coronavirus. Quería traer algunos temas en particular, sobre todo algunas alteraciones cardiovasculares y neurológicas para intentar explicar parte de la fisiopatología. Pero debemos tener en cuenta que parte de las alteraciones generales del que genera este coronavirus y de las alteraciones particulares dentro del sistema nervioso pueden estar asociadas a muchas otras alteraciones. Puede ser que haya una infección directa de tejido neuronal, como ya lo habíamos mencionado, y esa alteración directa sobre el tejido neuronal también se ha visto que provoca desmielinización en esas fibras nerviosas, lo que altera entonces la conducción o transmisión de la información. Pero hay otros mecanismos, como los mecanismos de hipoxia, secundarios a la colonización de las vías respiratorias y a la neumonía que puede generar, que también entonces van a generar secundariamente alteraciones en otros tejidos. Entonces la hipoxia que se puede generar de base por la infección asociada a este coronavirus puede también explicar muchas alteraciones neurológicas y sistémicas. La interacción directamente con la enzima convertidora de angiotensina también nos permite entender específicamente algunos mecanismos de virulencia. Hay que tener en cuenta otro mecanismo, que serían los mecanismos inmunológicos. Las alteraciones o las interacciones de este coronavirus con el sistema inmune aún están por estudiar y no están del todo claras. Esas interacciones con el sistema inmune pueden explicar incluso por qué algunos pacientes pueden generar una tormenta de citocinas, es decir, una tormenta inflamatoria generalizada, que lleve a una falla multisistémica y finalmente a la muerte de los pacientes. Y hay algunas variaciones ya particulares desde el punto de vista genético y muy individuales que pueden ya explicar también la fisiopatología del coronavirus, entonces de este nuevo coronavirus. Entonces, me parece muy importante mencionar que este coronavirus se vale de múltiples mecanismos fisiopatológicos
para desarrollar las manifestaciones clínicas en los pacientes y la invasión de este coronavirus puede darse a través del sistema respiratorio, puede darse a través del tejido nervioso. Ya explicábamos que a través del tejido nervioso puede migrar por el nervio olfatorio, colonizar centros superiores, específicamente el tronco encefálico. También puede migrar por el nervio vago desde el centros respiratorios inferiores, ascender y invadir específicamente el núcleo del tracto solitario, el núcleo ambiguo, que están a su vez relacionados con el funcionamiento del sistema respiratorio. Entonces puede ser una cascada de eventos que se repita para finalmente perpetuar estos mecanismos fisiopatológicos que están asociados al virus. Esos eran como los detalles y los aspectos morfológicos que quería mencionar. Hay algunos puntos que están activos en el debate científico en relación con algunos mecanismos fisiopatológicos asociados a este virus, y están sobre todo relacionados, y voy a hablar sobre todo de los asociados al sistema nervioso, con, por un lado, los mecanismos de invasión, de neuroinvasión de este virus. Como les mencionaba, si la invasión principal se da a través del tejido nervioso por sus propiedades neurotrópicas, o si esa invasión también se da a través de la sangre, atravesando la barrera hematoencefálica, y entonces no es tan clara cómo es la interacción del virus con la barrera hematoencefálica, porque secundariamente la inflamación dentro del sistema nervioso puede aumentar también la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y puede aumentar la colonización del virus a esa barrera. Esos son aspectos fisiopatológicos de base que uno puede sugerir, pero que no se han establecido exactamente en esta interacción entre el virus y el sistema nervioso. Y hay otros aspectos ya particulares en cuanto a cómo se da, una vez el virus ingresa al sistema nervioso, cómo interactúa el virus con las neuronas y cómo interactúa el virus de forma diferencial con las células gliales, porque de base, como les mencionaba, tanto las neuronas como las células gliales tienen receptores de enzima convertidora de angiotensina en su membrana. Por lo tanto, la interacción puede ocurrir perfectamente entre el virus y las células gliales y las neuronas, pero no está muy establecido el rol. Tampoco está muy establecido el por qué el virus tiene además algunas predilecciones neurotrópicas. Es decir, por qué sobre todo tiene predilección hacia el tronco encefálico. Ya vimos que una de las sugerencias o una de las posibles explicaciones es que la colonización del vago directamente relaciona el vago con el núcleo del tracto solitario y con el núcleo ambiguo que quedan dentro del tronco encefálico. Pero no se sabe también por qué la colonización específicamente, por ejemplo, a través de la vía olfatoria, también tiene una predilección con la colonización o la invasión dentro de ese tronco encefálico, y también es un punto que es motivo de amplio debate. Y no se sabe cuál es el rol finalmente en cuanto a las manifestaciones generales de esa colonización de centros relacionados con el sistema respiratorio. Sí, finalmente, desde el punto de vista fisiopatológico, sí se ha establecido la interacción entre el virus y estas regiones del tronco encefálico, pero no se ha establecido finalmente qué peso tiene esas perturbaciones en la funcionalidad del tronco encefálico sobre las manifestaciones generales de la enfermedad asociada a este nuevo coronavirus. Muchas gracias entonces a todos por la atención, y ya quisiera escuchar si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario en particular.